Tenemos aquí un transmisor para presión diferencial. Tenemos aquí ubicadas las cámaras de medición, la cámara de alta presión, la cámara de baja presión. Lee presión diferencial, es decir, el lado de alta le va a ganar al lado de baja con un cierto valor de presión diferencial. En este caso, este instrumento tiene una calibración y un campo de medida especificado en esta sección de la tapa. 420 mA, aplicado un proceso en este caso de nivel, y con un campo de medida de 0 a 114 pulgadas de agua, pulgadas de columna de agua. Pero nosotros lo vamos a calibrar a un rango idéntico al que lo usamos en la clase anterior, al transmisor neumático. Entonces al ser un instrumento electrónico, pues tiene, en lugar de alimentarse con aire, se va a alimentar con voltaje. Estas terminales del centro son para alimentar el voltaje del instrumento. Y vamos a formar un circuito de alimentación en serie, y para el caso de la variable proceso va a ser la misma condición de conexión que vimos para el transmisor neumático. Vamos a aplicarle con lo que le gana el lado de alta al lado de baja presión. Entonces la conexión en sí pues va a ser la salida de aire de un regulador hacia dos lugares, que son el instrumento transmisor y hacia el manómetro patrón de columna. Entonces, en cuanto a la variable proceso o a la simulación de la señal de la variable proceso, la conexión va a ser la misma que ayer. En el caso de la señal de control, pues solamente son estos dos terminales del transmisor que se deben conectar en serie con la fuente de voltaje y en serie con el multímetro en conexión serie en modo amperímetro. Esas son las conexiones que veríamos para este equipo. Entonces vamos a ir realizando la conexión y pues también tomando como referencia de que vamos a hacer una calibración. Para hacer la calibración necesitamos manipular los ajustes del instrumento. Entonces aquí vemos en el chasis del instrumento la indicación de dónde están los ajustes de calibración. Este par de tornillos son la zona donde se realiza la calibración, donde tenemos una letra Z para el tornillo de la parte superior, que es el ajuste de 0, y una letra R en la parte inferior para indicar el ajuste de span. ¿Sí? Entonces la Z me marca el ajuste de 0, el tornillo superior, y la letra R el ajuste de span o del rango, el rango máximo de medida del instrumento. Entonces vamos a hacer la conexión del circuito para esa prueba, un circuito en conexión serie. Bien, entonces vamos aquí viendo la conexión del circuito en conexión serie, en la cual hay que recordar de que en un circuito serie, primero que nada debemos tener una sola trayectoria para la corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos una terminal en el cable café que va al instrumento, al transmisor. Esa terminal tiene el potencial positivo. Si vemos en la fuente, trae el potencial positivo y va al positivo del instrumento, que me lo marca esta indicación en el chasis. Y luego la otra terminal pues trae la marca del negativo. Ahora, el instrumento no genera voltaje, el que genera es la fuente. Entonces sale el potencial positivo que trae la fuente a través del instrumento, del transmisor, y entra al multímetro al borne positivo.
Y luego el otro extremo del multímetro, el borne negativo, la terminal, la punta negativa del multímetro va a cerrar circuito al negativo de la fuente. Entonces ahí ya tenemos hecha la conexión y ya podemos inclusive leer ahí una señal de miliamperes de salida de 3.8 miliamperes. Estando conectado ya la señal de la representación de la variable de proceso para la presión diferencial al manómetro patrón de columna. ¿Qué me falta nada más? Pues hacerle llegar esa señal a el instrumento transmisor. Entonces nos falta únicamente conectar la señal neumática que representa los cambios de la variable de proceso en las cámaras de medición del transmisor. Ahí está puesta la señal de la presión que representa los cambios de la variable. Entonces vamos a hacer una pequeña aplicación de presión para testificar que ya está entregando presión la señal neumática, ¿verdad? Vamos a ir subiendo la presión poco a poco y vemos que ya sube la señal de la presión y la señal de miliamperaje también está subiendo. Entonces lo que vamos a hacer es verificar también el funcionamiento del transmisor al aplicarle la presión en la cámara de medición de la señal de alta presión. Entonces, de manera inicial, pues debemos de cerrar el regulador para que no esté leyendo presión del instrumento, y vamos ahí a testificar que nos da una presión de 3.8 miliamperes cuando todavía no le estamos aplicando la presión diferencial inicial. Entonces el punto de partida es de que no hay presión diferencial, y al no haber presión diferencial la señal debe estar en un valor mínimo de 4 miliamperes, pero esto me marca una descalibración. Entonces, como tiene una descalibración, tenemos que anotar ese dato, registrar ese dato y luego subir la presión al valor máximo de la lectura. Entonces la calibración lo vamos a realizar también a 50 pulgadas de columna de agua. Entonces vamos a ir subiendo la presión hasta llegar a esa presión diferencial que le estamos suministrando. Entonces vamos a ir poco a poco subiendo la señal. Va a ir subiendo la indicación del miliamperaje conforme vamos subiendo la presión en la columna. Entonces estamos leyendo ahí la presión, por ejemplo, vamos en 25 pulgadas de columna de agua y estamos en 9.3 miliamperes. Entonces la máxima que le vamos a aplicar van a ser las 50 pulgadas de columna de agua. Ahí estamos en 50 pulgadas de columna de agua y la señal me da 15 miliamperes, o sea que está descalibrado también en lo que es el span. Tiene error de 0, pero también tiene error de span. Ahora bien, para completar una tabla de registro vamos a verificar también los valores intermedios. Por ejemplo, el valor del 50%, que serían 25 pulgadas de columna de agua.
en 25 pulgadas de columna de agua, el instrumento debe estar entregando una señal correspondiente al 50%, que serían 12 mA, pero me está dando 9.5. En la cantidad del 75%, que serían 37 pulgadas y media, debería de dar 16 miliamperes. Perdón, sí, 16 miliamperes. Ahí estamos ahí está, 37 y medio, y me está dando 12.4. Y en la cantidad del 25%, que serían 12.5 pulgadas de columna de agua, está dando una señal de 6.6 miliamperes.